Entre las medidas anunciadas se destacan nuevos impuestos para financiar las acciones del Estado, pero también un refuerzo en la presencia de la fuerza pública y 4.3 billones de pesos para atender la emergencia. Medidas tributarias. Para cubrir los costos de la crisis y reforzar la seguridad, el gobierno anunció que implementará impuestos temporales, la creación de un IVA a los juegos de azar en línea, se reactivará el impuesto al timbre y también se estudian ajustes en la carga tributaria de sectores estratégicos como hidrocarburos. Estos impuestos que se van a expedir en los próximos días o en las próximas horas no son una tributaria por la puerta de atrás. Medidas en seguridad. El gobierno ordenó el despliegue inmediato de más fuerzas militares y policiales en el Catatumbo, el suroccidente del país y la región del Bajo Cauca. Decir que esa voluntad de paz del gobierno no se puede confundir con debilidad. Otras medidas económicas. El ministro del Interior anunció que 4.3 billones de pesos serán destinados a financiar las medidas derivadas de la conmoción interior. Estos recursos se distribuirán en 3 ejes principales: seguridad y operativos militares, asistencia humanitaria y social, la reactivación económica y reconstrucción de las zonas bajo ataque. No es posible enfrentar la situación hoy del Catatumbo con las facultades ordinarias del Poder Ejecutivo en Colombia. El gobierno deberá emitir una serie de decretos en los que detalle cada una de las propuestas presentadas. Pues con estos nuevos impuestos, el gobierno espera el recaudo de más de 1 billón de pesos. Miremos entonces. Los juegos de suerte y azar esperan el recaudo de 519 mil millones de pesos. Entre tanto, la importación de carbón y petróleo tendrá un impuesto del 1%, con lo que buscan recoger 214 mil millones de pesos. Con los impuestos a trámites notariales del 1% se recogerían 330 mil millones de pesos. En principio, el recaudo será por el tiempo que dure el estado de conmoción interior, es decir, estamos hablando de 3 meses que podrán ser prorrogables. Y les tenemos ya reacciones, pues Fecoljuegos cuestionó duramente la decisión, dijo que grabar los juegos online afectará el equilibrio económico de los juegos por concesión y además pondría en riesgo la estabilidad de la industria. Señalan que incentivaría el crecimiento de la plataforma ilegal, de todas las plataformas ilegales. Y en una notaría son muchos los trámites que se hacen a diario. En este caso hablamos de que el impuesto de timbre sería del 1%. Carol Galindo, bien contado, bien explicado. Cuénteles, por favor, a los televidentes de qué trámites estamos hablando. Así es, muy buenas tardes. Pues uno de los impuestos que dio a conocer el gobierno es el impuesto de timbre, que lo cobraría del 1%. Sin embargo, recordemos que este impuesto actualmente existe y se le cobra a los actos de transferencia de bienes inmuebles que se hagan vía notaría. Entonces, este cobro se le hace a las viviendas que tienen un costo de más de 900 millones de pesos. Sin embargo, el gobierno buscaría ampliar el recaudo de este impuesto para que estos recursos sean transferidos a atender la crisis en el Catatumbo. Pues nosotros aquí en Noticias RCN consultamos con la ciudadanía qué piensan de lo que sería este posible cobro. El impuesto de timbre se le cobra a todos los actos de transferencia de propiedades que se hagan vía notaría. Esto si el inmueble tiene un costo de más de 900 millones de pesos. Existe básicamente sobre las escrituras de transferencia o enajenación de bienes inmuebles. Únicamente. No recae sobre hipoteca, no recae sobre usufructo, sino sobre transferencia o enajenación, es decir, fundamentalmente compraventa de bienes inmuebles. Ahora el gobierno buscará ampliar el impuesto de timbre para que estos recursos sean destinados a atender la crisis que se vive en el Catatumbo. Esto en el marco del estado de conmoción. Lo que queremos saber también es si ese decreto impone el impuesto de timbre a todas las transacciones escriturarias que tengan cuantía, o sea, que sean al valoren o no. Y hay unos actos que son escriturarios. El Ministerio de Hacienda estimó que con este impuesto se recaudarían 330 mil millones de pesos. En Noticias RCN consultamos con los ciudadanos para saber qué opinan sobre lo que sería el cobro de este impuesto. Como no le aprobaron su reforma tributaria, está aprovechando el gobierno esta circunstancia para obtener unos provechos. Sí, estoy a favor siempre y cuando sean utilizados los recursos para lo que dicen, ¿no? Para nuestros hermanos del Catatumbo, claro que sí.
Por ahora no se conoce el decreto que establecería cómo se haría el cobro y posterior recaudo de este impuesto. Según la DIAN, en 2024 el impuesto de timbre recaudó 249.000 millones de pesos. 3 minutos. Desde distintos sectores del gobierno están cuestionando precisamente las acciones de no solamente con lo que tiene que ver con estas últimas decisiones, sino también con el manejo de la crisis diplomática con los Estados Unidos. Escuchemos. Las medidas anunciadas generan expectativa y preocupaciones. Algunos advierten sobre el impacto económico de estos nuevos impuestos y la necesidad de garantizar que los recursos sean ejecutados de manera eficiente. Explicaron las medidas al detalle, no sabemos lo que pretenden hacer en el territorio. Por el contrario, lo que hemos solicitado es que una vez adelanten esas medidas, se incorpore una veeduría del Congreso de la República para evitar que en el Catatumbo suceda lo mismo que en La Guajira. Las medidas tomadas como el Plan Marshall son necesarias, pero también es necesario tener acciones que sean proporcionales, que garanticen los derechos humanos, que garanticen el retorno de estos ciudadanos a sus municipios. Sin embargo, desde otras orillas políticas aseguran que las medidas son suficientes. Yo sí veo que la conmoción interior va a prosperar porque cumple las características que ordena la Constitución. Corrigió el gobierno el error que había hecho el presidente por Twitter diciendo conmoción interior y emergencia económica. Y hoy se requiere como nunca antes esta declaratoria de emergencia, de estado de conmoción interior para poder atender al Catatumbo y a los catatumberos. El Congreso tiene hasta el 11 de febrero para darle trámite a la declaratoria de conmoción interior.